Bueno, vamos a dar entonces comienzo al webinar. Bienvenidos a todos al webinar Enfermedades diferentes de discapacidad. Voy a dar paso a Rosa González, miembro de Junta Directiva y representante de FEDER en la Comisión de Valoración de Discapacidad de CERMI, que hoy nos acompaña y nos va a dar la bienvenida a todos los que nos acompañáis hoy. Rosa, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy encantada de estar con ustedes. Me encanta que haya tanta gente inscrita. Quiere decir que estamos dando en la tecla con lo que los asociados nos preguntan y lo que los inquieta. Estos webinars que estamos retomando los hacemos justamente con uno de los temas que ustedes más consultan, que es la discapacidad. Yo voy a darles ahora un poco de datos que después las chicas van a ampliar y a decirles más cosas, pero tenemos que saber qué importante que es este tema cuando el 80% de nuestro colectivo posee un certificado de discapacidad. Del 80% de estas personas, casi la mitad tienen una discapacidad física, pero es también importante que un 13% tienen que curse con discapacidad intelectual, un 10% con discapacidad visual y un 4% con discapacidad auditiva. El 35%, a pesar de que se ha mejorado, el 35% de ellas, que es mucha cantidad, todavía asegura no estar satisfecha con el grado que se le ha reconocido de discapacidad. Normalmente, ¿por qué? Porque consideran que no se le hizo una valoración adecuada por escaso conocimiento acerca de la enfermedad. A que esto no nos extraña, ¿no? Que cuando nosotros vamos a un profesional, generalmente somos nosotros, hasta que encontramos el profesional idóneo, los que tenemos que ilustrarlos de qué se trata nuestra enfermedad. Entonces, estábamos justamente hablando con el equipo técnico de que lo importante que va a ser poder incidir en la formación de esos profesionales para que sepan que evaluar a una persona con una enfermedad rara no es lo normal que le va a tocar, que es lo raro. Entonces, que pudiéramos ser nosotros un referente para que ellos pudieran dirigirse a nosotros y consultar acerca de esa enfermedad que generalmente desconocen. A todo esto se le une que en enfermedades raras, si bien tenemos muchas cosas en común con el mundo de la discapacidad, tenemos a la vez nuestras propias características. Por ejemplo, las enfermedades raras generalmente derivan en una discapacidad o agravan una discapacidad. Una persona con discapacidad generalmente no suele verse obligada a viajar por motivo de su enfermedad, pero las enfermedades raras sí, generalmente vamos deambulando por todos sitios buscando soluciones. En nuestro caso, al ser una enfermedad rara, tenemos un mayor estigma y en consecuencia más necesidad de sensibilización, porque hay muchas enfermedades raras que no son sensibles a la vista. Entonces nos parece que no tiene ninguna enfermedad y esa persona en realidad tiene una enfermedad y a veces importante. Porque más allá de las barreras arquitectónicas que hay, hablar de accesibilidad también es hablar de que podamos participar socialmente como cualquier individuo que no tenga una enfermedad. Y las personas con enfermedades poco frecuentes no pueden formar parte muchas veces de estas actividades porque hay espacios que son aparentemente accesibles, pero que en realidad después confirmamos que no lo son. El grado de discapacidad en enfermedades raras suele ir acompañado de la parte crónica y de las enfermedades degenerativas. Esto es otra cosa que también hay que empezar a formarlos a los profesionales para que lo reconozcan y lo entiendan, porque se entiende muy fácil que una persona que tiene un ictus necesite una rehabilitación de 1 año y también tienen que pelear porque no se la dan, y nosotros somos crónicos y necesitamos que se nos asista en rehabilitación como un crónico, y eso todavía no lo tenemos. Entonces, eso es peor porque es diferente una discapacidad que es permanente en el tiempo y que uno ya sabe cómo evoluciona, a las nuestras, que en muchísimos de los casos no sabemos ni siquiera cómo va a cursar. Por todo ello es porque hoy se quiere abrir este espacio en un momento en que se está ultimando el Real Decreto de Valoración de la Discapacidad, que ya se tendría que haber presentado, que al final se pospuso y que se espera que demore todavía 1 mes más. Entonces es un momento, nos parecía óptimo para hacerlo, porque es el momento de estar sabiendo
lo que va a regir nuestra valoración de aquí en adelante en poco tiempo. Todo esto se hace gracias al apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Grifols. Todos ellos son los que apoyan el programa para FEDER que se llama Expertos en Estar Unidos y es en el que está este webinar. Lo que quiero hacer hoy es agradecer al equipo profesional que nos acompaña, que son profesionales con una copa de un pino, que están siempre ahí al pie del cañón, que están siempre actualizando ellos los temas, sabiendo ellos más y diciéndonos a nosotros cuáles son las cosas que han variado y lo que ha mejorado y lo que ha empeorado y nos facilita a nosotros como Junta Directiva el trabajo. Y lo otro, que me parece lo más importante, es gracias a todos los que hoy estás acá. Todos estos que están acá son los que hacen posible la continuidad del proyecto y es en realidad para quien trabajamos. Y por eso nos importa que ustedes nos pregunten cosas para que nosotros podamos acercarnos a los temas que más los interesan. Así que yo les doy la bienvenida, inauguramos el webinar y seguro que vamos a aprender todos. Un beso grande a todos. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras y por acompañarnos hoy en la formación. Bien, vamos a dar comienzo propiamente al webinar. Irene, si quieres, pon la siguiente. Y los asuntos que vamos a tratar en la mañana de hoy es enfermedad es diferente a discapacidad, consideraciones a tener en cuenta en el proceso de valoración, consideraciones generales del proyecto del Real Decreto de Reconocimiento, Declaración y Calificación del Grado de Discapacidad, aportaciones de FEDER al Real Decreto y la inequidad entre las comunidades autónomas. Para ello me acompañan Irene Rodríguez, que es trabajadora social del Departamento de Acción Social y Técnica del Servicio de Información y Orientación, y Lorena Muñoz, que es técnica del Servicio de Información y Orientación al Movimiento Asociativo. Como os ponía antes en el chat, antes de cederos la palabra, avisaros que aquellos que no habéis participado antes en alguno de nuestros webinars, debéis dejarnos vuestras dudas y preguntas en el apartado preguntas y respuestas, ya que al finalizar el webinar abriremos un espacio para daros respuesta a las preguntas y dudas que os vayan surgiendo. Y sin más, les dejo a Lorena e Irene que os den el curso. Muchas gracias, Inés. Pues bueno, vamos a comenzar. Es que no sé por qué no, perdón. Primeramente, bueno, repasar la problemática que ya trasladó Rosa en su presentación, que el 81% de las personas con enfermedades poco frecuentes afirman tener el certificado de discapacidad. Sin embargo, el 66% indica que su enfermedad les impide mucho o bastante desarrollar las actividades básicas de la vida cotidiana y que además el 40% de estas personas están insatisfechas con su situación respecto al ocio y al tiempo libre y en general con su calidad de vida. Más adelante también podremos ver esa inequidad que hemos detectado entre la demora en el reconocimiento en los meses, ¿no?, en los que se reconoce la discapacidad por diferentes territorios a nivel nacional, que es una de las mejoras que previsiblemente va a incorporar el nuevo Real Decreto. ¿Vale? Pero bueno, simplemente que pudierais tener, como tendréis la presentación, la vais a tener a posteriori de este webinar, pues bueno, que tengáis también estos datos que ya ha trasladado también Rosa en su presentación y que no vamos a repetir, ¿no? ¿Por qué el título de este webinar, Enfermedad diferente a discapacidad? Bueno, es uno de las consultas, ¿no?, que más venimos recibiendo dentro del Servicio de Información y Orientación, y es importante tener claro que no es lo mismo tener una enfermedad
a tener reconocido por derecho una discapacidad, porque la discapacidad se reconoce en función de las limitaciones que una persona pueda tener en la realización de actividades de la vida diaria, con independencia de un diagnóstico u otro, sea raro, o sea una enfermedad rara, sea una enfermedad frecuente o no se tenga diagnóstico. Obviamente sí que la sintomatología y la propia enfermedad va por supuesto, a tenerse en cuenta, ¿no? Pero que lo que se valora en sí son las limitaciones en la actividad, ¿vale? Por tanto, no se puede identificar como sinónimos enfermedad rara y discapacidad. ¿Cuáles son las consultas que nos llegan principalmente al SIO? Por ejemplo, ¿por qué me han reconocido un porcentaje menor que a otras personas que tienen la misma patología y que sé que le han reconocido ese porcentaje? Pues, por ejemplo, porque formamos parte de la misma asociación de referencia. ¿O qué porcentaje me corresponde por tener esta enfermedad? Entonces, lo que siempre incidimos, que una enfermedad rara puede afectar de distintas maneras a diferentes personas. La valoración es individualizada. Que además una persona que puede tener una enfermedad rara, pero no tiene por qué tener limitada su capacidad de realizar actividades de la vida diaria y por tanto, aunque tenga una enfermedad, no tiene por qué tener discapacidad. Y que además es compatible que de dos personas con la misma enfermedad, una tenga discapacidad y la otra no la tenga, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en enfermedades raras? Pues que obviamente por la especificidad de estas enfermedades existe una complejidad y una variabilidad a la hora de determinar la discapacidad. Por eso es necesaria la coordinación entre los equipos de valoración y los profesionales sanitarios para que haya mayor conocimiento de estas patologías, de cómo afectan en la vida diaria a la persona, a los pacientes de manera individualizada. Es por tanto que es necesario mejorar el conocimiento de los profesionales evaluadores, pues a través de formación, a través de reuniones de coordinación en la que podamos trasladar las necesidades y también pues entender cómo ellos tienen que adaptarse a los baremos y cómo se puede mejorar conjuntamente. Una de las herramientas más relevantes que utilizamos es Orfanet, que es el portal de enfermedades raras y medicamentos huérfanos a nivel europeo. Todas las patologías, en principio, bueno, a priori, todas las patologías que hay en ese portal se incluyen, están consideradas enfermedades raras a nivel oficial. Es una fuente de información oficial que se puede utilizar para presentar en diferentes organismos, entre ellos a la hora del reconocimiento de discapacidad, para que lo tengan como una fuente de información complementaria a los informes médicos y al conocimiento que cada valorador tenga, ¿no? Además, siempre recomendamos que se pueda incorporar las limitaciones individualizadas del paciente en el informe médico, que es algo que estamos trabajando con las administraciones para que se desarrolle, ¿no?, un modelo de informe que identifique estas limitaciones. Aquí tenéis, dentro del Servicio de Información y Orientación, tenemos, por tanto, este modelo de informe médico que facilitamos a todas las personas por si a la hora de trasladarlo a sus médicos de atención primaria les sirve como apoyo a la hora de que el médico les rellene información, que veis que no solo aparece información sobre el diagnóstico y aspectos clínicos, sino también sobre el tratamiento y sobre las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales, ¿no? Esta información se puede presentar a la hora de presentar la documentación en la valoración de la discapacidad y bueno, pues puede ser que lo tengan en consideración como información complementaria. A la vez que lo que ya hemos comentado, la página de Orfanet, dentro de Orfanet podéis encontrar en el apartado de búsqueda, si ponemos ahí el nombre de la patología, aparece información de gran interés, pues muchos lo conoceréis seguro, ¿no? Información, datos generales, de tratamiento, de acceso al diagnóstico y tal. Pero es que además para determinadas patologías existe un apartado concreto de discapacidad, que si bien son aspectos generales que, como decimos, la discapacidad debe ser individualizada, pero bueno, puede servir de guía, ¿no?, al valorador. Y es importante también pues conocerlo y poderlo presentar.
¿Cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos en cuenta en el proceso de valoración? Pues que hay que tener en cuenta que la limitación para la valoración debe ser permanente. Esa limitación permanente a la hora de realizar actividades básicas instrumentales de la vida diaria. Es decir, que si una persona ha sido intervenida quirúrgicamente debido a su patología y a continuación de esa intervención solicita, por ejemplo, la valoración, pues no va a ser una limitación permanente hasta que haya pasado, por ejemplo, el periodo posoperatorio, ¿no? Esto se entiende. Disponer de informes actualizados en el momento de la solicitud, que si bien los valoradores suelen acceder al sistema informático de la Seguridad Social, donde se comparte la historia clínica, pero siempre está bien que la persona puede llevar preparado en copia sus informes actualizados por si hay una duda o los quiere a su vez presentar también, ¿no? A ser posible, como ya hemos comentado, contar con al menos un informe que puede ser del especialista o del médico de atención primaria o pediatra que incluya una descripción de las limitaciones en la actividad de esa persona en concreto. Aportar la información del FANET, preparar información a trasladar en la entrevista con valoradores. Esto es importante porque al final es poco tiempo y aparecen pues circunstancias que a lo mejor la persona no sabe qué responder, ya sea por nervios o porque no recuerda la información que le pregunte en ese momento, y siempre es importante pues al menos llevar un guión, ¿no?, de lo que se quiere trasladar al valorador. En el nuevo baremo, como veremos a continuación, esto va a ser más fácil, ¿no?, porque ya el nuevo Real Decreto, el nuevo baremo recoge en sí un apartado en el que se le da la oportunidad a la persona de trasladar sus consideraciones, ¿no?, que antes no se tenía en cuenta. Entonces es importante pues que vayamos preparados. Una vez que se acaba la entrevista, que normalmente pues consta de 3 profesionales que te valoran, el médico por supuesto, y ya dependiendo también de lo que contemple el médico puede pasar al trabajador social y al psicólogo. Pues bueno, una vez que se hace la entrevista y pues nos vamos a casa y nos debe de llegar una carta con la resolución del grado de discapacidad que se nos concede. En el caso de que no estemos de acuerdo con esa resolución, pues tenemos un plazo de aproximadamente 30 días para poder reclamar. 30 días puede variar según el territorio. El plazo se debe de indicar en esa carta de resolución. A la hora de reclamar, pues podéis contar también con el apoyo del Servicio de Información y Orientación para poder orientar en esa reclamación. Que se puede hacer, como digo, en el plazo que se establece en la resolución. También se puede solicitar una revisión a los 2 años de la última resolución según la normativa, ¿vale? Una persona recibe su resolución hoy y a los 2 años puede volver a solicitar revisión de discapacidad. Pero también lo puede solicitar en cualquier momento si acredita que ha habido agravamiento mediante informes documentados. No tiene que esperar a que pasen los 2 años desde la última resolución. Bueno, como también ha trasladado Rosa, el proyecto de Real Decreto de Valoración de Discapacidad se preveía que se aprobaría en el Consejo de Ministros hoy, precisamente, pero desde CERMI nos trasladaban que, bueno, que es necesario, parece ser, un informe del Consejo de Estado, que no se preveía que fuese necesario a priori, pero que ahora sí. Entonces, bueno, se va a alargar un poquito más esa publicación, esa presentación, ¿no? De todas formas, nosotros, bueno, tenemos a través de la Comisión de Valoración de Discapacidad de CERMI, donde estamos trabajando conjuntamente con ellos, tenemos el borrador de lo que previsiblemente se iba a aprobar, que os vamos a trasladar en este webinar la información más relevante, y una vez que se publique, pues que ya sea un documento oficial, pues se os enviará igualmente, ¿no? Sí que veníamos con las acciones formativas que anteriormente nos trasladaban, ¿no? Bueno, que ya veníamos trasladando también, pues, por ejemplo, en la escuela de formación que hicimos este año, en el anterior webinar, pues que la problemática más frecuente a la que sí respondería el nuevo baremo
que a priori nos trasladaban, ¿no? Y que sí que reconocería la especificidad de nuestro colectivo es que se iban a contemplar los procesos agudos, las situaciones no permanentes, por ejemplo, enfermedades que cursaran con brotes, enfermedades recurrentes, inestables, enfermedades nuevas y enfermedades crónicas, así como trasplantes y que iba a haber un apartado sobre tratamientos, ¿no? Esto en principio, pues bueno, es lo que se trasladó, ¿no? Que una vez que se publique, pues tendremos también que valorar si se ha contemplado, ¿no? Dentro del análisis que hemos podido hacer, porque ya también os digo que esto se publicó a finales de la semana pasada, bueno, no se publicó, sino que nos trasladaron en versión borrador, ¿no? Que se iba a publicar en el día de hoy, pero bueno, lo que no, a priori hemos trabajado en un primer análisis que os venimos a trasladar, pues que efectivamente responde al modelo biopsicosocial, propuesto por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, lo que es la CIF, que describe y evalúa el funcionamiento de la discapacidad sobre la base de los siguientes componentes: las funciones y estructuras corporales, incluyendo a su vez las funciones mentales, ¿vale? Que al final son, pues bueno, las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, ¿no? La actividad, que es la realización de una tarea o acción que puede hacer una persona, la capacidad, que describe la actitud de un individuo para realizar esa tarea o acción, las limitaciones en la actividad, que son las dificultades que puede experimentar una persona a la hora de realizar las actividades en su entorno normalizado, el desempeño, que describe lo que una persona hace en su contexto en el que vive, la participación, que describe la implicación de la persona en su situación vital. Así, los problemas que experimenta una persona para realizar las actividades de su vida diaria son los que se denominan restricciones en la participación. La demora, pues define en el caso de infancia y juventud los aspectos negativos de las funciones corporales, las estructuras corporales y limitaciones en la actividad y en la participación, que se utilizan para reflejar el hecho de que un problema en cualquiera de estos ámbitos también puede reflejar un retraso en el desarrollo, ¿no? A su vez, estos componentes interactúan también con factores ambientales y personales que van a constituir el contexto de la vida del individuo y, por tanto, determinan también el nivel y extensión de su funcionamiento. Por tanto, según la CIF, la discapacidad incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Y esto es importante que también lo tengamos en cuenta a la hora de trasladar en la entrevista, ¿no? Pues muchas personas llegan y dicen, pues es que yo tengo problemas de movilidad, tengo estas dificultades, pero nos olvidamos de los factores de participación, los factores ambientales personales, pues la situación socioeconómica, la situación social, ¿no? Que puede impedir a lo mejor esas limitaciones, o la situación laboral, cómo está, ¿no? Todo eso es importante que se traslade para que se pueda tener en cuenta también, así como la situación psicológica de la persona. Bueno, pues voy a dar paso a mi compañera Lorena, que va a continuar a partir de aquí. Gracias, Inés. Bueno, vamos a hablar, bueno, ya os hemos comentado que realmente es un texto muy nuevo, es un texto que sabéis que se ha abierto a consulta pública, que nosotros en varias ocasiones se lleva trabajando mucho tiempo. Ya os contamos previamente en el otro webinar que hicimos referente a discapacidad, que es un trabajo muy largo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, en el que realmente se ha abierto varias veces a consulta pública. Entonces es un texto que, esto que os vamos a contar, ya os decimos que pretendíamos que estuviera aprobado hoy, en el último momento nos dijeron que no, pero bueno, como el texto está trabajado, puede cambiar algo, alguna palabra o algo, pero realmente lo que es la estructura del texto no creemos realmente que sufra ningún cambio importante, ¿vale? Entonces, todo esto que acaba de comentaros Irene, de cómo responde o cómo va a trabajar este baremo o a evaluar la discapacidad en función de un modelo biopsicosocial, ¿no? Con una clasificación distinta a las tablas de deficiencias americanas que se utilizaban anteriormente, que igual todo esto os lo contamos como un poco más detalladamente en el anterior webinar, que bueno, si alguno no lo ha visto, incluso podemos mandaros cuando os enviemos cuando se publique podemos mandaros los dos para que tengáis como la referencia y veáis como el conjunto, ¿no? De todo lo que hemos hablado.
Entonces os decía que todo esto que, a lo que responde este modelo biopsicosocial se estructura o se va a estructurar en este nuevo Real Decreto del que os hemos hablado en una serie de baremos. Es decir, que muchas veces cuando decimos el baremo de la discapacidad en realidad son varios, ¿no? Y este nuevo Real Decreto, que lo que realmente es la herramienta por el que se va a valorar la discapacidad, está compuesto por una serie de baremos que son los que vamos a ver a continuación, que lo que buscan realmente es fijar unas pautas para poder realizar una evaluación estandarizada a nivel de todo el territorio, aunque ya sabéis que las competencias después son autonómicas, lo que tratan es tener que todos los valoradores, todos los equipos tengan unas pautas estándares, o sea, unos estándares básicos para poder realizar la evaluación a nivel de todo el territorio. Como os decía, son 4. El primero, que es el baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales, que realmente lo que fija son las pautas para evaluar las deficiencias permanentes en las funciones y estructuras corporales, siempre asociadas a las limitaciones en la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Ya os decía, Irene, antes que cualquier evaluación no se basa solo en esas deficiencias permanentes, sino en cómo afectan estas a las actividades básicas de la vida diaria, y por tanto este baremo es el que mediría precisamente esas barreras, ¿no? Esas deficiencias permanentes que afectan a las habilidades básicas de la vida diaria. Pero además, un poco para dar respuesta a esas otras consideraciones que se incluyen en este modelo más biopsicosocial, se han estructurado otros baremos, como es el siguiente, que es el baremo de evaluación de capacidades o de limitaciones en la actividad, que lo que nos permite o lo que va a permitir medir son los problemas de capacidad para realizar las habilidades básicas de la vida diaria, tanto en cuanto a la gravedad del problema que generan en la actividad, como en el número de actividades que se ven afectadas, y también en el tipo de actividad. Y además, dentro de este baremo, dentro del BLA, lo componen, por así decirlo, otros 2, que es uno específico, que lo que va a evaluar es la realización de tareas de autocuidado, es decir, la capacidad que tengamos para realizar tareas de autocuidado, y otro que también es de los más necesarios, que lo que mide son las limitaciones en las actividades de movilidad, que va a ser el BLAM, y es un poco, pues bueno, después cuando alguien necesita solicitar la tarjeta de aparcamiento, por ejemplo, etcétera, va a estar incluida dentro de este baremo. Esto se tenía en cuenta antes, simplemente lo que se ha adaptado la manera de medirlo para que responda más a ese modelo biopsicosocial. Se ha adaptado la norma. Por otro lado, va a haber un baremo de evaluación de los factores contextuales y barreras ambientales, que lo que evalúan son aquellos factores del entorno de la persona que cuando estos factores estén presentes o ausentes, interfieran en su funcionamiento. Es decir, aquellos factores contextuales ambientales que ya están identificados por la CIF y que puedan actuar como una barrera, incrementando la discapacidad o restringiendo la participación plena en la sociedad. Este es un concepto nuevo e importante a tener en cuenta, es decir, que se mida la participación o la capacidad de participación en la sociedad que tiene la persona en relación con la discapacidad es importante. Y además, otra de las cuestiones importantes es que hay un baremo, que es el siguiente, que es el baremo de evaluación del desempeño o de restricciones en la participación, que realmente lo que hace es sirve un poco como de puente entre estos 2 baremos que os acabo de decir, y que lo que establece son criterios para la evaluación del desempeño y la realización de las actividades en el contexto real de la persona en el último mes. Y además, como os decía ya antes, Irene, introduce un contexto nuevo y realmente importante, y es porque la información o se basa en información que aporte la persona a través de un cuestionario de desempeño, es decir, introduce la percepción que tenga la persona en esa participación, no solo la participación, sino que tengas capacidad de expresar directamente a través de un cuestionario estándar y estable, y que a través de eso lo puedan medir todo el mundo de la misma manera, lo que tú como persona traslades de tus restricciones en la participación. ¿Vale? Irene, si puedes pasar, porfa, de diapositiva. Entonces, bueno, un poco por qué es lo que hacen, ¿no? Todos estos baremos. Realmente lo que tratan es de graduar los síntomas, ¿no? Los signos, según tanto la duración como la intensidad en relación
al nivel de la repercusión que producen en el funcionamiento de la persona, en la realización de las habilidades básicas para la vida diaria. Y otro concepto es que también nos decía Irene que parece ser que el nuevo baremo responde es en los casos de patologías que cursen por brotes, introducen otras dos variables, que es la frecuencia de estos brotes y la magnitud de la alteración que producen estos brotes, que bueno, eso lo objetivan a través de una serie de pruebas complementarias. Insisto, siempre os digo que os lo trasladamos con prudencia porque esto es lo que pone el texto, pero también sabéis que después, ahora os explico un poco cómo van a empezar a implementarlo, aunque ya lo ha avanzado Rosa, pero sabéis que bueno, esto es la norma y después hay que implementarlo y ver cómo realmente esto responde a las necesidades que pueda tener la persona o el colectivo de personas con enfermedades raras en este caso, ¿vale? Otra de las cosas que se va a tener en cuenta y que además es importante, que también nos avanzaba Irene, es el control de la sintomatología. Es decir, que se va a tener en cuenta, o que la norma, el nuevo baremo, tiene en cuenta el tipo de tratamiento y la respuesta al mismo que tiene, ¿no?, la persona. Y se hace una clasificación que os hemos indicado en la presentación, que esto lo hemos sacado tal cual del texto, que bueno, no es necesario que conozcáis exactamente, pero sí al menos que sepáis que irá de una sintomatología mínima, es decir, que los síntomas son ocasionales, se controlan con medicación o con otras medidas terapéuticas, o hasta una total, que son signos o síntomas o síntomas, o sea, o signos que son prácticamente incontrolables y que además aparecen incluso en reposo o con una carga física o psicofísica permanente, ¿no? Entonces, bueno, establece, ¿no?, una graduación que permita medir cómo esa sintomatología provocada por el tratamiento repercute también en el día a día de la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, es otra medida más, otra herramienta más para ser todo lo más, para poder tener una evaluación lo más estándar posible. Y otra de las cosas importantes que queríamos transmitiros es que en caso de enfermedades que cursen de forma episódica o en brotes, sí que se tiene en cuenta también, sí que parece que la norma establece que se tenga en cuenta la frecuencia de esos brotes para la valoración. Y además en el último año, ya os decía, ¿no? Igual se clasifica en ocasionales, que la persona haya estado más de un año sin brotes, frecuentes, menos de un año, pero más de 6 meses sin brotes, continuos, menos de 6 meses, pero más de un mes sin brotes, o permanentes que estén menos de un mes sin brotes. Bueno, en definitiva, os queríamos dejar cosas que tuvierais, ¿no?, en la presentación, cosas que son importantes, no hace falta que os lo estudiéis, pero sí que tengáis en cuenta que a partir de ahora sí se va a tener en cuenta para las enfermedades que cursen con brotes la frecuencia y el cómo estos dificultan el día a día, porque realmente una de las cuestiones que nos trasladabais bastante a menudo era un poco esto, ¿no? Y todas aquellas patologías que cursen con brotes, si no te evalúan en el momento del brote, ¿cómo? No es lo mismo, no te encuentras igual cuando estás en un periodo tranquilo que cuando realmente estás en un momento en el que hay un brote, y además ese brote muchas veces que puede ser corto o que esté en el tiempo, permanezca durante bastante tiempo. Entonces, bueno, si pasas porfa, Irene, mi diapositiva. Otros aspectos que creemos que son relevantes, o bueno, en función del análisis que hemos hecho de tanto de las consultas que nos trasladáis a través del Servicio de Información y Orientación, como de las que nos trasladáis a través del Servicio de Información y Orientación a entidades, que ahí estoy yo, hemos querido resaltaros algunas cosas, unas cuestiones que sí que nos han parecido interesantes. En primer lugar, desde que se publica el texto hay 6 meses para que entre en vigor, ¿vale?, para que se esté implementando. Es un periodo de adaptación, se han determinado 6 meses. Otra cosa que creemos que realmente es importante, que sí que responde un poco a una de las consideraciones que se han hecho, yo creo, desde el tercer sector en general, y es que es importante evaluar una herramienta de este calado, ¿no? Es una herramienta nueva, importante, que además es muy trascendente para las personas que se enfrentan a la revisión del grado o a solicitar un grado de discapacidad, y era la evaluación, ¿no?, el que pones en marcha una herramienta nueva que por favor se tuviera en cuenta. Entonces se determina que transcurrido un año
desde que se implemente el inserso en colaboración con las comunidades autónomas. Esto es porque sabéis que la norma es estatal, la pone en marcha el inserso, pero las comunidades son quienes la implementan porque las competencias, una vez más os digo que son autonómicas, las competencias en servicios sociales, en este caso en política social, son autonómicas. Entonces el inserso en colaboración con las comunidades autónomas y con el Consejo Nacional de Discapacidad van a realizar una aportación, o sea, una evaluación, perdón, y esos resultados de esa evaluación introducirán o propondrán modificaciones pertinentes a la norma. Entonces, ahora veréis que nosotros desde FEDER y desde el tercer sector se han hecho aportaciones que algunas se han tenido en cuenta y otras no al texto normativo, pero que durante este primer año de implementación, hasta que se haga esa primera evaluación, tendremos que tener muy en cuenta y tendremos que estar como muy atentos, por así decirlo, para en el momento en el que se haga la evaluación, que supongo que habrá posibilidad, bien sea a través del CERMI o bien algún mecanismo se generará y podamos hacer ahí, incidir en cuestiones que realmente veamos que consideremos que hay que seguir trasladando. Cosas importantes en cuanto a quienes ya tuvieran iniciado, o sea, quienes ya tengan reconocido un grado o quienes estén en el proceso de reconocerlo. Quienes ya tuvieran reconocido el 33% superior, es decir, quien ya haya pasado por la valoración, antes de que esta norma entre en vigor, no tienen que volver a pasar por el reconocimiento del grado con esta nueva normativa. Es decir, tienes ya la discapacidad, el grado reconocido que tengas y ya está. Simplemente cuando se realice una revisión de esas valoraciones, bien sea de oficio, o sea, a instancia de la parte interesada o bien sea de oficio, se aplicará ya esta nueva norma, pero no hay que hacerlo ahora sí o sí, ¿vale? Porque se introduzca una nueva normativa. Pero sin embargo, todos los procedimientos que se hayan iniciado que estén iniciados en este momento, cuando entre, pero que no tenga reconocido el grado, cuando entre, cuando se implemente este nuevo Real Decreto, entonces sí que ya van a utilizar esta herramienta. Entonces, es decir, en todo lo que esté iniciado, pero que no tenga reconocido el grado hasta ahora, sí que va a todos esos procesos, sí que se utilizará ya esta nueva herramienta. Y una cuestión también importante es que, como os decíamos, la discapacidad o el grado de discapacidad se otorga o se sustenta en deficiencias permanentes. ¿Vale? O en un trastorno del desarrollo que esté debidamente diagnosticado, tratado durante un tiempo suficiente y documentado. Es lo que os comentaba Irene. Si tú acabas de tener pues un accidente o incluso un ictus que es previsible que puedas recuperar el habla o la afectación, no te van a valorar la discapacidad en ese momento, ¿no? Pero sin embargo esto interfiere o afecta directamente en los menores o bueno, en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Porque es difícil cuando sabes que una enfermedad va a tener una evolución o va a tener un pronóstico, pero sin embargo en ese momento no entraba como en choque con que tenga que ser una deficiencia permanente, un tratado, diagnosticado, etc. Entonces hay dos cuestiones interesantes y es que bueno, os he puesto ahí una frase que me parece importante y es que a efectos de facilitar una atención que minimice el impacto en el desarrollo de las enfermedades, se considerarán en este colectivo, en la infancia y la adolescencia, dos situaciones específicas en las que se vaya a contemplar el reconocer la condición de persona con discapacidad asimilada, una situación como, o sea, como un estado previo, ¿no? Y entendidos como un proceso de evolución que sí que puede llegar a ocasionar la limitación en la actividad por la que se reconoce la discapacidad, y va a ser en personas menores de edad que presenten una enfermedad grave con un pronóstico incierto y que precisen un tratamiento agresivo de larga duración con repercusión en la realización de las actividades, y para aquellas en las que aunque no se presente o no se haya presentado todavía en el momento de la evaluación una deficiencia suficiente como para ser reconocida la condición de discapacidad, sí que haya un diagnóstico de una enfermedad en la que sí que se prevea una deficiencia significativa de carácter permanente a corto o medio plazo. Es cierto que la valoración, al menos por ejemplo aquí en Madrid, en el CRECOVI de la discapacidad en menores, siempre ha estado un poco orientada a esto, pero bueno, ahora queda recogido de una manera muy clara y como contemplado como dos supuestos en los que sí se hace sí o sí la excepción. Que no ha habido en general mucho problema, siempre se ha atendido a esto, pero bueno, que sepáis que está bastante aclarado y recogido en la norma, ¿vale? Si pasas, Irene, por favor. Y
Os decía que bueno, queríamos trasladaros, ya lo trasladado, o sea, os enviamos cuando se abrió la consulta pública, os enviamos las aportaciones que habíamos hecho desde FEDER o que se llevaban trabajando, que realmente es un poco el sentir que nosotros recogemos de las necesidades que nos trasladáis, tanto como asociaciones de pacientes, miembros de FEDER, como personas individuales a través del servicio de información y orientación. Pero aún así os lo trasladamos y queríamos poner, o sea, explicaros un poco qué es lo que sí se ha recogido y qué es lo que no se ha recogido en el texto que previsiblemente se va a publicar sin grandes cambios, ¿vale? En un primer análisis, que ya os decimos que realmente esto necesitamos, vamos, que nos llegó la semana pasada, necesitamos como hacer un análisis mucho más profundo y sobre todo necesitamos dejar tiempo para que se implemente y ver cómo funciona y cómo responde a nuestras necesidades como colectivo, pero sí que en un primer análisis hemos detectado como estas cuestiones, ¿no? Nosotros hicimos varias aportaciones. Lo primero que trasladamos es la importancia de una homogeneidad en las valoraciones en todo el Estado. O sea, una de las cuestiones que más se repiten y que más nos trasladáis es a mí en esta comunidad sí y en otra no, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros trasladamos la incertidumbre sobre el modo en que se iba a garantizar esa homogeneidad, ¿no? O sea, cómo es complicado, siempre ha sido como, pues como el gran reto de una normativa estatal que después se implementa a nivel autonómico. Entonces, trasladamos la importancia de garantizar esto y nuestra incertidumbre ante cómo se iba a hacer, ¿no? Y en el texto hemos detectado que sí que está incorporado expresamente que se pretende establecer un sistema de intercambio de informes entre el Inserso y las administraciones competentes, en este caso las administraciones autonómicas, para que la evaluación sea uniforme en todo el Estado. O sea, esto a priori, pues bueno, puede parecer un poco pues, vago, pero realmente es importante que contemple una norma general, que sí que contemple que tiene que haber un mecanismo específico para garantizar esa homogeneidad entre las comunidades y entre todas las comunidades, y que además va a ser el Inserso quien se encargue de garantizarlo, ¿no? Porque sí que parece que es el Inserso quien va a tener un sistema, ¿no? Quien va a garantizar que exista ese sistema. Bueno, otra de las cuestiones que trasladamos es la importancia de las valoraciones telemáticas, es decir, nosotros instamos a que se redactara de una manera más concisa lo concerniente a las especiales circunstancias que se aconseja la valoración telemática y que además se regulase de manera taxativa los supuestos en los que se iba a producir esa valoración telemática. Lo que hemos detectado que está incorporado en el texto es que se contempla que haya una comisión de coordinación y seguimiento de valoración del grado de discapacidad y que en el plazo de 6 meses, desde la publicación del Real Decreto en el BOE, se elabore la relación de las circunstancias especiales que pueden dar lugar a la valoración telemática. Es decir, sí que tienen en cuenta que aunque ya no esté hecho, como ha sido una aportación que se ha tenido en la consulta pública, sí que en el plazo de esos 6 meses se va a crear esa comisión que defina esas especiales circunstancias para la valoración telemática. O sea que, por tanto, es otra de las cuestiones que se ha aportado y que sí que se ha tenido en cuenta. Si pasas, por favor. Ya está, ¿no? Sí, vale. Luego, la resolución, el plazo de resolución, ¿vale? Existe un plazo de resolución de 6 meses y nosotros desde FEDER trasladamos la necesidad de cumplir precisamente con ese plazo porque no siempre, o sea, nosotros estábamos constatando que hasta ahora no se ha cumplido o que variaba entre los distintos territorios, variaba. Y lo que está incorporado en el texto es que la resolución se dicte y se notifica en un plazo de 6 meses desde la fecha a contar de la solicitud. Entonces, bueno, es otra de las cuestiones que al menos la norma lo refleja y sabéis que siempre que esté reflejado en la norma, después también tienes más capacidad de en caso de que haya alguna dificultad, defender tu postura, ¿no? Como paciente. Otra de las cuestiones es la referida a la tramitación de urgencia. Nosotros desde FEDER trasladamos la importancia del cumplimiento de ese trámite de urgencia porque hasta la fecha nunca se había aplicado, estaba determinada como a la mitad del plazo por vía no urgente, ¿no? Y sin embargo hemos detectado que en este texto se va a incorporar que la administración competente podrá acordar la tramitación urgente de oficio o a instancia de la parte interesada cuando concurran razones que así la
aconsejen relacionadas con la salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria. Y la tramitación por vía de urgencia implicará la resolución de los plazos establecidos en la mitad. Igual, es importante que quede reflejado en la norma. Por supuesto, hay que estar pendiente de que realmente esto se implemente como está establecido. Pero bueno, sí que se ha contemplado, se ha tenido en cuenta porque no estaba en un primer momento tal cual. Otra de las aportaciones que hemos hecho en cuanto a la revisión del grado de discapacidad, que esta no hemos visto que tal cual que esté en el texto a aprobar, es que en el artículo, bueno, os he puesto el texto tal cual, os hemos puesto el texto tal cual, ¿vale? Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del borrador, en concreto al precepto de instancia de parte que regula que se podrá solicitar la revisión del grado de discapacidad cuando hubiera transcurrido al menos 2 años desde la fecha de resolución. Excepcionalmente, este plazo puede reducirse cuando se acredite documentalmente que se han producido cambios sustanciales en las circunstancias que motivaron el reconocimiento del grado. Esto es lo que decía antes Irene, ¿no? Lo puedes solicitar, pero tienes que haber esperado 2 años o que haya cambios sustanciales. Nosotros pedíamos que se indicase de una manera algo más preciso qué excepción, se solicitó que se indicase de manera precisa que esa excepción fuese entre otros supuestos por el agravamiento de la enfermedad y su repercusión sobre las habilidades básicas e instrumentales de la persona, que se acreditara documentalmente, así como concretar que los preceptos de cómo y quién acreditaba esos cambios sustanciales en las circunstancias que motivaron el reconocimiento, es decir, que se concretase tanto qué eran esos preceptos y cómo. Y realmente no lo hemos visto incorporado en el texto tal cual. No especifica realmente cuáles son esos cambios sustanciales, y realmente es muy vago que ponga cambios sustanciales porque después queda mucho siempre bueno, un poco a la interpretación del valorador cuáles van a ser esos cambios o si esos cambios son suficientes para solicitar la revisión o no. Entonces nosotros queríamos que se quedara reflejado de una manera más concisa. Por lo tanto, simplemente realmente tenemos que seguir trabajando para que eso quede reflejado. Entonces, bueno, es así a priori. Esto es, ya os digo, como en un primer análisis, es un poco lo que hemos podido detectar y cuestiones que realmente creemos que son importantes por lo que hemos ido recibiendo de las personas con las que trabajamos, y queríamos como un poco dejar constancia. Y además, otra parte importante que queríamos trasladaros es un poco el cómo estamos trabajando desde FEDER a nivel de incidencia política, cómo estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la mejora del reconocimiento del grado de discapacidad para las personas con enfermedades raras. Todo esto que os hemos contado de las aportaciones que hemos hecho en el baremo y que llevamos años trabajando como plataforma de defensa de derechos, es importante, pero para la mejora del grado de discapacidad, porque bueno, es la herramienta que va a medir, pero además tenemos establecido toda una serie de acciones para, paralelamente a la norma, nosotros como entidad poder acompañar a las personas y que mejore ese reconocimiento del grado, ¿no? Una de las cuestiones que os decíamos que hemos trasladado, que realizamos con la Administración Pública, bueno, no sé si sabéis, ya lo hemos contado en numerosas ocasiones, pero nosotros desde FEDER tenemos organizado nuestra incidencia política en un decálogo de prioridades con 10 puntos que sí o sí trabajamos con todas las administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico, que nos habéis trasladado, que hemos conformado entre todos, entre el movimiento asociativo y nosotros, como lo más importante que tenemos que incidir. Dentro de esto, en uno de los puntos del decálogo, que sería servicios sociales, se encuentra como objetivo a medio plazo trasladar la inequidad detectada a las administraciones para promover acciones de mejora en este reconocimiento del grado. Hemos estado haciendo un análisis de las ayudas individuales que puedes solicitar como afectado, como persona con discapacidad, en las distintas comunidades autónomas.
manera individual, por así decirlo. Lo que realmente hemos detectado, primero, que es muy difícil conocer estas ayudas, no son accesibles, o sea, no es accesible ni fácil para el usuario de a pie acceder a estas ayudas. Tampoco, además de que no sea fácil, no está claro. Muchas veces en unas ocasiones han salido, en otras ocasiones no han salido, suelen salir como tipo subvención a solicitar de manera individual, unas con unos criterios, otras con otras, no hay unos criterios definidos ni homogéneos, ni siquiera se puede pedir en unas comunidades lo mismo que en otras. Por ejemplo, Irene y yo, que las dos somos cada una responsables de incidencia política en una comunidad autónoma, hablábamos hace poco y decíamos, en Andalucía estas ayudas individuales no permiten el acceso a productos tecnológicos como los comunicadores visuales y sin embargo en los lectores oculares, perdón, y sin embargo en la Comunidad de Madrid la última vez que salieron, que fue, ni siquiera han salido este año todavía, que esa es otra de las cuestiones que vemos, que ni siquiera todos los años han salido, hay años que no salen, otros que sí, etcétera. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sí que tiene acceso tanto a productos tecnológicos como a lectores oculares en la última vez que salieron. Entonces, todo esto lo que estamos haciendo es un análisis, o sea, un intentar acceder a las diferentes administraciones para conocer la tipología de esas ayudas existentes, y estamos trabajando en el desarrollo de una comparativa que realmente nos permita trasladar de una manera objetiva esa inequidad que sabemos que existe y que nos trasladáis y que realmente trabajamos día a día para ver cómo podemos solventarla o acompañaros en el proceso para intentar encontrar la opción de acceder a estas ayudas, pero que luego es difícil trasladar a la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo un estudio, un análisis, más que un estudio, diría un análisis, ¿no? De intentar acceder a esas distintas ayudas para poder ver qué tipología hay en cada comunidad y cómo poder trasladarlo luego, ¿no? Realmente hasta el momento sí que hemos detectado lo que os decía, ¿no? Que existe inequidad entre las distintas comunidades autónomas, que hay muchas en las que ni siquiera se llegan a publicar estas ayudas, que la normativa está desfasada, en unas sí, otras derogan una parte, otras no corresponden las bases con lo que es la convocatoria, se desactualiza, en otras comunidades, o sea, no en todas las comunidades se proporciona el mismo tipo de ayuda. Esto no tiene ningún sentido. Realmente son ayudas que el Estado tiene que garantizar para las personas con discapacidad. Solo simplemente pasa lo de siempre, que al ser competencias autonómicas, cada comunidad lo desarrolla como quiere y como puede. Entonces, bueno, es importante seguir avanzando en ese análisis y poder trasladarlo para conseguir que sea mucho más equitativo. Además, otra de las cosas que hemos visto es que es muy inaccesible, ¿no? A la hora de localizarlo en las sedes electrónicas. O sea, no es fácil llegar y tú te metes en el portal de la Comunidad de Madrid y ves rápidamente de un vistazo cómo acceder a la ayuda, cómo podría salir, cuándo ha salido la última, cuándo no ha salido. No es así, o sea, es realmente complicado. O sea, nosotros para acceder a esas normativas nos está costando trabajo encontrarlas, no es igual de accesible en todas las comunidades autónomas. Y bueno, otra de las cuestiones que estamos viendo es la disparidad normativa, ¿no? Os decía que entre las distintas administraciones y en la misma materia, tanto nacional, regional, provincial, local, hay mucha disparidad, lo cual está realmente provocando un solapamiento normativo. Por lo tanto, sería conveniente que realmente haya una coordinación mayor entre las distintas administraciones a la hora de legislar acerca de esta materia, que por ahí os decía que por eso estamos intentando tratar de poner orden un poco para poder, cuando vayamos a solicitar, ¿no? esa coordinación o esa necesidad de poner sobre la mesa la inequidad que existe, que sea fácil trasladar con datos, ¿no? Con un portfolio, como digamos, de datos bien estructurados, esa inequidad. Entonces, bueno, estamos trabajando por un lado en esa parte como más de incidencia política y además, mientras tanto,
también trabajamos todo lo que tiene que ver más con el día a día, ¿no? De los procesos de valoración. Entonces, actualmente estamos desarrollando formaciones en materias de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Directamente las comunidades en las que podemos, en las que tenemos acceso y que vamos consiguiendo tener ese acceso, estamos trabajando con los valoradores, con los equipos que valoran la discapacidad en dar formación en materia de enfermedades raras. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid y en Andalucía hemos desarrollado un curso que nosotros sí que coordinamos, es decir, nosotros la formación que impartimos la consensuamos a nivel nacional y determinamos desde FEDER cuáles son los aspectos importantes que queremos trasladar a nivel nacional en cuanto a la globalidad de las enfermedades raras y lo damos igual en todas las comunidades autónomas, ¿vale? Ya os digo, ahora mismo lo estamos trabajando en Madrid y en Andalucía. Y bueno, y en discapacidad y en dependencia. Esta semana en Madrid, ahora tengo dos compañeras, Carmen y Celia, que están en un curso para valoradores de la dependencia, o sea que también trabajamos en el ámbito de la dependencia. Y a nivel del INSEPSO, desde que se empezó a hablar de todo, bueno, no sé si recordáis, voy a poneros un poco en antecedentes, no sé si recordáis que antes se hacían formaciones a los equipos de valoradores de la discapacidad desde el INSERSO y desde que se empezó a trabajar todo este cambio normativo, toda esta, bueno, todo este cambio normativo del Real Decreto del baremo para que respondiera más a la clasificación de la CID, nosotros ya solicitamos e instamos al INSERSO a que realmente retomase esa valoración. El año pasado ya en el CREER os decíamos que en la escuela de formación se trabajó esta valoración a los valoradores, pero realmente lo que queremos es que se tramite, o sea, que se vuelvan a retomar esas formaciones a nivel estatal en enfermedades raras, por supuesto, desde el INSERSO, es decir, que sean ellos quienes introduzcan estas formaciones, porque nosotros como entidad de pacientes creemos que tenemos que dar o sea, somos expertos realmente en trasladar la globalidad, ¿no? Esa generalidad de las enfermedades raras, pero en cuanto a la importancia de conocer la diferencia que puede haber, como decía al principio Rosa, ¿no? De valorar una enfermedad rara o valorar una enfermedad común en este proceso de la discapacidad, sí que creemos que es importante que sea el INSERSO quien lo imparta, ¿no? Quien se encargue de garantizar que se tiene en cuenta esa especificidad de las enfermedades raras. Entonces, bueno, trabajamos para que siempre, por supuesto, acompañados por los pacientes, pero que sea el INSERSO quien garantice esa formación. Entonces, bueno, esto es un poco en lo que estamos trabajando. No sé si tenéis, bueno, supongo que habréis ido Sí, dejando. tenemos alguna pregunta. Ujú. Bueno, voy a empezar con alguna y a los demás, bueno, en primer lugar, agradeceros a ti, Lorena e Irene, vuestra exposición, ha estado muy interesante. Entonces, como dice Lorena, vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Voy a ir leyendo las que han ido dejando, ¿de acuerdo? Ujú. A ver, una de ellas nos pregunta: si una persona con enfermedad rara acaba de recibir en estos días una resolución sobre el certificado de discapacidad y no se está de acuerdo y quiere reclamar, ¿le valorarán con el baremo actual o con el nuevo baremo? Bueno, yo realmente nosotras o sea, no podemos aventurarnos a decir cómo van a hacer una reclamación. Simplemente que sí que os hemos puesto los tiempos que contempla el texto que está escrito hasta ahora y lo que especifica el texto que está escrito hasta ahora. Mm, Depende del tiempo que tardes en hacer la reclamación, depende de si se ha implementado el nuevo baremo ya o no, depende si, sabéis que os hemos dicho que son 6 meses desde que se publique en el BOE, todavía no se ha publicado, ya os decíamos, se va a publicar ahora, se iba a publicar hoy,
previsiblemente se va a retrasar un mes ya esa publicación y después hay 6 meses más para que ese baremo se implemente, se comience a trabajar con él. Entonces, los tiempos pueden variar tanto que realmente poder saber si ya van a utilizar una herramienta u otra, yo realmente creo que es que no lo sabrían decírtelo ni ellos mismos, como quien dice, ¿no? Y nosotros como tercer sector, mucho menos, o sea, como pacientes y como entidad ajena al proceso de valoración, tampoco podemos, o sea, no sería justo, ¿no?, que nos aventurásemos a darte esa información también, o sea, Sí. que realmente... Esta misma persona nos ha hecho posteriormente otra pregunta y nos dice si para las formaciones a los valoradores se va a contar con asociaciones miembros de FEDER, ya que les gustaría desde su asociación poder participar. Para Sí, las bueno, que... Sí, di. nada, quería trasladar simplemente la experiencia de las formaciones que ya se han desarrollado en la comunidad andaluza, que sí, por supuesto se ha contado con el movimiento asociativo. En aquellas patologías que la administración nos indica que les interesa desarrollar las formaciones concretamente sobre esas patologías, pues nosotros hemos puesto en contacto a la entidad de referencia en la patología con la administración para que a través de profesionales expertos con los que ellos tengan contacto puedan participar directamente esos clínicos en la exposición de la formación o puedan trasladar información relevante sobre las patologías, así que sí. Eso Vale. es. Otra persona nos dice: tengo solicitado un grado de discapacidad desde hace un año, pero todavía no me han llamado. ¿Puedo aportar informes nuevos relativos a mis patologías? ¿Me valorarán con la normativa actual cuando cambie? ¿O podré solicitar la aplicación del nuevo? Gracias. Pues lo que comentaba la compañera es que Sí. la pregunta de si me valorarán con el actual o con el nuevo no lo podemos saber hasta que no solo se publique, sino hasta que no se implemente. Entonces, una vez que entre en vigor, pues se podrán establecer los plazos. En el caso de que necesite acreditar nueva documentación, pues o bien puede, lo que recomendamos es que contacte directamente con el Centro de Valoración y Orientación, formule la pregunta de si puede presentar, de todas formas lo que ya decía, o sea, los valoradores a la hora de estudiar el caso a valorar, entran en el sistema informático del sistema sanitario público y ahí ven los informes médicos actualizados. Pero aún así, si la persona quiere presentar nuevos informes, pues o bien lo puede llevar en el momento de que lo llamen para la valoración o incluso puede llamar al centro de valoración y preguntar si los puede hacer llegar con antelación. Y de todas maneras sí que trasladaros un poco que no es un espacio especialmente apropiado para resolver como casos individuales, básicamente porque tened en cuenta que nosotras no valoramos la discapacidad, podemos trasladaros cuestiones como muy que estén muy claras en el texto y que realmente sean como de fácil interpretación, es decir, que todas podamos interpretarlo porque está muy claro, pero aún así os decíamos al principio que hay que tener prudencia y que realmente estamos en un momento, ya lo trasladamos en el webinar anterior, estamos en un momento en el que es de grandes expectativas, en el que todos hemos puesto como mucho bueno, o sea, todos tenemos como grandes esperanzas puestas en este cambio normativo de cara a que parece ser que sí que va a dar respuesta a necesidades que veníamos poniendo sobre la mesa, pues todo el tema de los brotes, de los tratamientos, estaba viendo ahora por ahí que Carlos de Osteogénesis Imperfecta nos comentaba el tema de las fracturas, que es verdad que ya lo hemos comentado nosotros aquí incluso en Madrid, en una de las formaciones que hicimos a valoradores de la discapacidad, precisamente trabajamos con la asociación de, creo que fue AMOI, de aquí de Osteogénesis Imperfecta, y sí que pusimos de manifiesto estas cuestiones tan concretas de patologías concretas. Pero lo que queremos trasladaros es que nosotros no sabemos cómo van a dar respuesta a esto. Sí que parece que está contemplado. No sabemos cómo realmente finalmente cuando el valorador se ponga a interpretar la normativa va a dar respuesta o se va a valorar. Lo que sí que
os podemos decir es que al menos está reflejado en la normativa cómo van a tener en cuenta los brotes, cómo van a tener, cosa que antes no pasaba. Entonces, primero, era una herramienta, el baremo, las tablas eran tablas muy rígidas que realmente no respondían a todas estas variabilidades tan complejas que puede presentar una patología, una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, parece que este modelo biopsicosocial es mucho más flexible, primero es mucho más flexible sí o sí con todas estas cuestiones, pero es que además la normativa recoge cómo medir estas cuestiones que son más flexibles o más variables. Entonces, eso puede ser, o previsiblemente parece, que va a permitir responder mejor a estas cuestiones que nos planteáis tan concretas. Pero os decíamos al principio que estamos expectantes, que realmente hay que ver cuando se implemente esta nueva herramienta y se ponga en marcha si responde o no responde, porque también nosotros podemos pensar que va a responder fenomenal a todas nuestras necesidades y que realmente no sea así. Entonces, bueno, tenemos que trabajar, os decía antes que hay un año en el que realmente este baremo va a estar en evaluación y que una vez transcurrido ese año va a haber una evaluación con propuestas claras que van a poder introducir cambios. Entonces, realmente yo creo que en este año, cuando se publique y se empiece a aplicar, creo que en este año tenemos todos como que estar atentos, como quien dice, a estas cuestiones para, en caso de que no responda, seguir trasladando estas necesidades. Pero cosas tan concretas no sabemos realmente cómo se va a desarrollar con la nueva normativa, la verdad. Una persona nos pregunta que teniendo una resolución de discapacidad definitiva, sí podría ser nuevamente llamada para revisar su discapacidad en base a este nuevo baremo. Yo creo que es que realmente nosotros no... O sea, podemos intentar preguntarlo. Quizá los casos que tengáis individuales podéis trasladarlos al Servicio de Información y Orientación, ¿no, Irene? Sí, eso es. Podemos analizar con más detenimiento la consulta y preguntar en su caso y al CERMI, por ejemplo, intentar dar respuesta o revisarlo bien en la Claro. propuesta de Real Decreto, ¿no? Yo creo que los casos que tengáis así individuales, que os surja una duda concreta, podéis Mm. trasladarlos al SIO de FEDER, que es Servicio de Información y Orientación de FEDER, porque realmente estos casos así es mejor lo que decir en estudiarlos de manera individual, ¿no? Y ver un poco, o que nosotros incluso intentemos ver, analizar con alguna alianza, con el CERMI o tal, si esto estaría claro, ¿no? O sea que yo sí que os animo a que son los casos individuales los trasladéis al Servicio de Información y Orientación de FEDER. Vale, y nos quedan dos últimas preguntas o consultas. José María nos dice, las guías publicadas para algunas comunidades autónomas en colaboración con FEDER para la valoración de algunas enfermedades raras se tendrán en cuenta. ¿Cómo se traslada esta información en los centros de valoración que pueda servir de información para un mejor conocimiento de sus limitaciones en las actividades diarias? No sé si he entendido exactamente. Es una herramienta, a ver, tened en cuenta que las guías o sea, FEDER participa, FEDER y su movimiento asociativo participa, pero las promueven las comunidades autónomas. Es decir, la Consejería, en el caso de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Ellos la tienen colgada en la página web y en la intranet. Pero al no ser una herramienta, nunca ha sido una herramienta, es una herramienta de consulta. Entonces, eso siempre ha dejado abierto que el valorador la pueda consultar o no consultar. Entonces, visible siempre ha sido visible. Nosotros muchas veces, incluso desde el Servicio de Información, nos hemos animado a utilizarlas, es decir, a vosotros mismos como pacientes llevarlas y poderlas trasladar en vuestro proceso. Os decía antes, Irene, que es importante que como pacientes vayáis preparados cuando vayáis al reconocimiento del grado. Entonces, muchas veces os trasladábamos, pues mirad, si tenéis esta herramienta, utilizadla, llevarla, que es una herramienta súper útil. Pero realmente esas guías están un poco, dan respuesta un poco en función del anterior baremo.
O sea, estaban pensadas para valorar la discapacidad, eran orientaciones para valorar la discapacidad según una norma que ahora mismo tampoco va a ser igual. Sí, de todas formas, tanto en las diferentes administraciones, la tendencia que nos trasladan es a continuar con acciones formativas, más que con el desarrollo de nuevas guías, ¿no? Porque al final es más operativo y más... Y es más, es que me estaba acordando ahora, digo, pues justo estaba viendo, digo, de osteogénesis. Hace poco hablaba con los compañeros de osteogénesis imperfecta y me decían, es que fue una de las primeras guías que hicimos en la Comunidad de Madrid y nos decían, es que de cuando hicimos esa guía, ahora ya está, o sea, eso está atrasado, o sea, realmente ha habido avances en la clasificación, en tal, entonces no siempre es una herramienta útil y es lo que dice Irene, la tendencia de la administración pública es más bien a favorecer la formación constante, que incluir información formación en enfermedades raras en los planes de formación continuada de las distintas consejerías y realmente nosotros creemos que responde, o sea, nosotros como entidad creemos que responde mucho más bueno, a la variabilidad y a la necesidad de constante cambio y de actualización que tenemos desde, en las enfermedades raras que no a una guía estática súper tal que además, pues eso, luego pueden o no pueden consultarla. Entonces, la verdad es que estamos bastante contentos con el tema de la formación y la respuesta que estamos teniendo es buena. O sea que... Vale, y hay una última que dice que al valorar a las personas, no todos los profesionales pueden ver los informes actualizados si son de distintas comunidades. ¿Cómo si lo contempla el Real Decreto, si no, o cómo está estipulado, si tenéis conocimiento? No entiendo Yo muy bien tampoco. porque Es que en realmente... realidad lo que pregunta, que le queda la duda de Sí. si todos los profesionales de todas las comunidades van a poder acceder a los datos. No, pero vamos, No, eso es o sea, es el profesional asignado a la eso es. valoración por cada persona. ¿Quién Solo lo va? entiendo que es quien accede a los datos. Claro. Ellos quieren saber eso, si van a poder acceder desde cualquier comunidad, ¿sabes? Si, O sea, en si los realidad profesionales van a no, poder no, ver los No. informes vamos. actualizados en distintas comunidades. O sea, no creo realmente porque cada consejería o cada tal actualiza sus informes. O sea, quiero decir, tú vas con tus informes en tu comunidad, pero es que estas cosas, la verdad es que nosotros no sabemos exactamente cómo ¿Cómo lo estará, aplican? claro, cómo aplicarán o cómo va a ser la aplicación. Entendemos que esto tiene una aplicación porque además sí que ha habido formación. Están haciendo un proyecto piloto, se hizo un proyecto piloto de implementación de este baremo y sí que ellos han tenido, ellos me refiero a los valoradores, han tenido formación específica para cómo, claro, es una aplicación nueva, imaginaos, ¿no? Eso sí que lo están haciendo, pero nosotros de momento no sabemos cómo se aplica esa aplicación o qué permisos tendrá cada médico o cada, imaginaos, ¿no? O cada profesional que vaya a valorar. La verdad es que no disponemos de esa información, al menos todavía, que luego supongo que cuando esto ya llegue un bagaje nos informaremos, preguntaremos, ya bien sea por los pacientes o porque preguntemos directamente a la administración, pero de momento. A ver. Estela sí, aclara un poco la pregunta que ha realizado y dice, me refiero que una persona puede estar atendido por otro hospital fuera de su comunidad autónoma, porque donde vive no hay este tipo de tratamiento. Claro, realmente no sabemos cómo se va a aplicar. Ese es un problema que lo ha habido ahora también y realmente De todas formas, lo que venimos, o sea, lo que comentábamos, se puede presentar en el momento de la solicitud, se puede presentar cuantos informes médicos considere la persona más allá de lo que esté en el sistema informático o en la aplicación que ellos tengan. Entonces, si está acudiendo a un especialista de otra comunidad, pues puede ser que no esté recogida en la aplicación autonómica de donde es la persona, o sea, por su lugar de referencia, ¿no? Pero sí que lo puede aportar como documentación. Claro.
Es lo que decíamos un poco de ir como preparado también Claro. a la valoración. Sí, de todas formas, al final, bueno, los especialistas están coordinados. El médico de atención primaria seguramente volcará la información del especialista de otra comunidad en el sistema informático de la comunidad de referencia. Si no, siempre también se puede, el paciente lo puede solicitar, ¿no? Para que conste luego en todos los organismos donde se pueda compartir la información. Claro, lo que dice, algunos profesionales se niegan a acogerlos. Esto es verdad, yo los estaba escuchando y decía como 3 premisas fundamentales. Sigamos llevando todo al profesional, todos los datos que tengamos los recabamos y los llevamos al profesional como siempre. No nos olvidemos que esto va recién a empezar, va a durar a lo mejor casi un año hasta que se puedan reformular las cosas que vayan saliendo en la nueva ley, y entonces es importante que la costumbre que tenemos, porque creo yo que las tenemos todos, de los de enfermedades raras, de llevarnos todo encima, todo esto que estamos haciendo, llevarlo a la otra comunidad autónoma. Es más, a otro médico, porque dentro de algunas comunidades autónomas, dentro de la misma pasa que algún médico no tiene datos de otro. O, como dice una persona ahí abajo, que no me acuerdo el nombre, se niegan a cogerlos o te dicen que no lo tienen. Entonces siempre es importante que nosotros nos llevemos todo el bagaje de información para que no queden dudas. Y lo que me parecía súper importante de todo lo que se habló es que tenemos por primera vez en muchísimos años la posibilidad de mirar este programa un año y volver a reformular cambios, y además de las cosas que ya han quedado anotadas, que después van a depender de interpretación, sí, pero que nosotros vamos a tener ahí un punto donde defendernos como paciente y decir, señor, aquí está escrito. Entonces, lo que aquí está escrito, vamos a empezar por respetarlo. Eso hasta ahora no estaba y ahora nos da como, a ver si podemos, un aire de una herramienta más para reclamar. Pero yo no perdería ningún papel y lo seguiría llevando. Sí, de hecho es que, bueno, incluso es muchas veces, no en todos los sitios, la Consejería de Políticas Sociales, es decir, los equipos valoradores de la discapacidad, tiene acceso al sistema informático de la Consejería de Sanidad. Entonces, no siempre un valorador puede entrar en tu expediente sanitario para ver tus informes. Es decir, o sea, eso puede seguir pasando incluso con esto. Entonces, siempre es importante que nosotros tengamos la información actualizada y sobre todo la información que van a necesitar, ¿no? No, y que lo aportemos, la tenemos que aportar. Claro, Hay que acostumbrarse y aportarla toda, para también después tener un asidero más legal para reclamar. A ver, te estoy dando todo esto, eso es. hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues en principio no hay ninguna pregunta más. No sé si hay algún vergonzoso de última hora que quiera lanzar alguna pregunta. Y si no, pues nada, agradeceros a todos por vuestra asistencia hoy. Cualquier duda, como os han comentado Irene y Lorena, podéis dirigirlas en el caso de temas concretos de valoraciones a sio@enfermedades-medio raras. En cuanto al tema del decreto o a lo que es la normativa, la podéis dirigir a sio-asociaciones@enfermedades-medio raras.org. Eso, es importante que acudan a nosotros con los problemas, porque es la única manera que tenemos después nosotros cuando, por ejemplo, las chicas vayan a evaluar o se vaya a evaluar todo este año de funcionamiento, las fallas que se están produciendo y ver de qué manera se puede a lo mejor volver a incidir después del programa piloto, para mejorarlo siempre. Aparentemente va a estar mejor, pero no lo sabemos hasta que se ponga en funcionamiento. Pues nada, muchas gracias a todos. Esperamos que de verdad haya sido interesante, ¿no? Y que os hayamos podido transmitir pues, todo el trabajo que se está haciendo y lo que creemos que sí que se ve reflejado. Y bueno, estaremos pendientes de todas maneras, ¿eh? Esto que no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Como dice Rosa, hay que estar siempre pendientes y volver a revisar. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar.
Lo último entonces, gracias a todos y gracias al personal técnico que siempre, como digo yo, está ahí a la lucha con nosotros. Un Gracias, beso a Rosa. todos. Gracias, Rosa. Un beso. Adiós. Beso.